Santo Tomás de Aquino y la escolástica. Fraile, teólogo y filósofo católico. Perteneciente a la orden de predicadores. Es considerado el principal representante de la enseñanza escolástica y una de las mayores figuras de la teología sistemática. En materia de metafísica, su obra representa una de las fuentes más citadas del siglo XIV, además de ser punto de referencia de las escuelas del pensamiento tomista y neotomista. La Iglesia Católica lo nombra doctor angélico, doctor común y doctor de la humanidad, y considera su obra fundamental para los estudios de filosofía y teología. Fue el principal defensor clásico de la teología natural. Fue popular por sus aceptaciones y comentarios sobre las obras Aristóteles, señalando en que eran compatibles con la fe católica. A Tomás se le debe un rescate y reinterpretación de la metafísica y una obra de teología monumental, así como una teoría del derecho que sería muy consultada posteriormente. Canonizada en 1323, fue declarado doctor de la Iglesia en 1567 y santo patrón de las universidades y centros de estudio católico en 1880. Su festividad se celebra el 28 de enero. El filósofo inglés Anthony Kenny considera que Tomás es uno de los más grandes filósofos del mundo occidental. Tomás de Aquino nació en 1224-1225 en el castillo de Rocaseca, cerca de Aquino, en el seno de una numerosa y noble familia de sangre germana. Su padre, Landolfo, descendiente a su vez de los condes de Aquino, estaba emparentado con el emperador Federico. Su madre, Teodora, era hija de los condes de Taete y Chieti. Fue el menor de 9 hermanos. Antes de que naciera, se dice que un santo ermitaño llamado Bonus compartió a su madre la predicción de que su hijo se haría dominico y alcanzaría su santidad. Santo Tomás de Aquino. Sus obras más extensas y generalmente consideradas más importantes y sistemáticas son sus 3 tesis teológicas. Sus obras se encuentran divididas en 3 síntesis teológicas o sumas, 9 tratados en la forma de disputas académicas, 9 exégesis sobre las Sagradas Escrituras, una colección de glosas de los padres de la Iglesia sobre los evangelios conocida como Catena Áurea, 11 exposiciones sobre los trabajos de Aristóteles, 2 exposiciones de trabajos de Boecio, 2 exposiciones de trabajos de Proclo, 5 trabajos polémicos, 5 opiniones expertas o responsa, 15 letras sobre la teología, filosofía o temas políticos, un texto litúrgico, 2 oraciones famosas y aproximadamente 85 sermones. La escolástica es la filosofía de las escuelas, esto es, de la tradición surgida en las universidades medievales y que es asociada con los métodos y tesis de los grandes filósofos de los siglos XIII y XIV. A saber, los citados son Santo Tomás y Robles Rafael, del 10 de noviembre de 2017. Dicha filosofía dominó hasta el siglo XV, cuando sucesivamente dio paso al humanismo renacentista, al racionalismo y al empirismo. Ateísmo contemporáneo. Es un hecho palpable el fenómeno más grave de nuestro tiempo, que el mundo actual vive en gran parte sin Dios, y no se trata solamente de los que profesan un ateísmo militante, sino también del espectáculo más doloroso, tanto creyentes que viven en un ateísmo práctico y para quienes Dios no solo siquiera son problema ni misterio. Así tenemos los rasgos comunes a los indios de hoy. Misma problemática. La problemática de los ateos de hoy no es metafísica, sino existencial, moral. El problema filosófico de la creencia no les preocupa. Es el problema del mal en todas sus formas el que plantea en muchos la duda y lleva a una postura atea. ¿Dónde está mi Dios? Mi Dios vivo. En estos ateos no es la inteligencia humana la que se opone a prueba, sino la libertad humana.
También tenemos la aceptación gratuita de un mito, sin tener en cuenta los datos de la razón y de la fe. Se acepta sin más como algo verdadero el mito de la muerte de Dios. Se acepta como hecho el que Dios haya desaparecido de la historia cuando esto solo fue un anuncio sarcástico lleno de odio y desprecio de un hombre hace 100 años. También es una afirmación postularia. El ateísmo de hoy se presenta como un postulado a priori que no se lo justifica, sino que hay que aceptar ciegamente. No es la conclusión de una demostración filosófica o científica. Es una decisión que se toma libre y originalmente ante todo estudio. Más que ateísmo es antiteísmo. Los ateos de hoy son más engonados en una negación que antes. No se contentan con negar a Dios, con, con declararlo como algo superfluo e inútil del que hay que preocuparse mucho en la vida. Consideran a Dios como una amenaza positiva que hay que combatir activamente. Dios es, Dios es el enemigo número uno para los ateístas contemporáneos. De ahí su voluntad o ganas de suprimir a Dios, ateísmo marxista. Mismo fundamento de esta hostilidad, Dios se antoja a los ateos de hoy el mayor enemigo de su libertad. La libertad o autonomía, dicen, o es absoluta o no es libertad. Formas del ateísmo contemporáneo. Aunque se da en una fisonomía común con ciertos rasgos fundamentales, el ateísmo contemporáneo revisa formas muy diversas que podemos catalogarlo según las varias maneras como se entiende en la alineación religiosa. Alineación viene del término latino alineus, que quiere decir pertenecer a otro, ser cosa de otro. Ahora bien, la esencia del hombre es ser un sí mismo. Así tenemos el positivismo cientista. Sostiene que únicamente la ciencia positiva tiene el valor de verdad. Todo lo que escapa al control de la experimentación científica es ilusión o ingenuidad precientífica, propia de la mentalidad mítica. Para Bernard Russell y los neopositivistas, la religión ha sido históricamente el principio con el cual se ha perseguido a quienes se atrevieron a causar la razón por los caminos de la ciencia. El ateísmo marxista, estrechamente ligado con el anterior, el marxismo pretende que la fe en Dios y el más allá, siendo en la voluntad de la conciencia humana una etapa explicable, debe sin embargo ser superada. La fe en Dios ha sido como la primera protesta del hombre contra la miseria física y social, ha sido una primera forma de decir no a su suerte. El marxismo es un rechazo de las pruebas de Dios o una lucha frontal contra la religión. El ateísmo de inspiración existencialista. La fe en Dios, se dice, aliena la libertad humana, libertad encarnada y situada. La fe en Dios conduce al creyente bien a divinizar las situaciones, lo que equivale a entrar en una moral de la resignación y del fatalismo, o bien a divinizar el proyecto humano como la expresión de la voluntad de Dios mismo, lo que equivale a caer en el fanatismo y en la intolerancia. Buenas tardes, compañeros. Yo le voy a estar hablando acerca de lo que es el personalismo cristiano. El personalismo cristiano, como una actitud filosófica que considera a la persona el principio fundamental para la explicación de la realidad. Esta definición de personalismo es aplicable a diversos sistemas filosóficos, como por ejemplo al de Platón, al de Leibniz, al de Hegel e incluso a las corrientes marxistas y a las existencialistas, especialmente a la de Kierkegaard. ¿Cuáles son algunas características del personalismo cristiano? El personalismo cristiano añade el carácter individual de la persona,
una dimensión social y comunitaria. Considera que el hombre es miembro de una comunidad y como tal debe comprometerse con ellos. El hombre solo se desarrollará como persona en una relación solidaria con los demás. ¿Quiénes fueron los autores del personalismo? El personalismo cristiano se manifiesta especialmente en Francia, en torno al pensamiento de Mounier, Lacroix, Ricord y Nedoncelle. Sin embargo, se incluye dentro de esta corriente al neotomista Maritain y a los existencialistas Marcel, Lesseney, Lavelle y a Teilhard de Chardin y a Buber. El personalismo cristiano también es considerado un movimiento práctico y conceptual, derivado a la revelación bíblica en torno al ser humano, a cuya luz recibe calificación de persona que opera como categoría axial del fenómeno. Tres raíces últimas nutren este personalismo: la experiencia religiosa de Dios como Padre, el consiguiente proyecto ético de fraternidad humana y el horizonte metafísico del ser como creación amorosa de Dios. Tal Bajalle genera un proyecto cristiano de hombre en cuyo seno un día se constituirá el personalismo cristiano, que en su diversidad formaliza de distintos modos tales impulsos creadores, pero siendo siempre un pensamiento antropológico. Esta descripción general del personalismo cristiano suscita la pregunta para su estatuto dentro de la fe cristiana. Si es una formación suya ineludible, todo lo cristiano es personalista sobre la equipolancia de ambos. O si es un seno, constituye una salida facultativa, pudiendo el mismo cristiano generar otras formaciones no personalistas. Dejando abierto ahora este interrogante, el estudio del fenómeno ha de comenzar por el concepto de persona. El concepto matricial de persona. Esto quiere decir que Dios no es una instancia anónima o una energía neutra. Desde la definición de Éxodo en el capítulo 3, versículo 14, Dios asegura que Él es el que soy, el Dios que está en el aquí y en el ahora de la historia de Israel. Una compañía que guía y asiente soberana y amorosamente como interlocutor, hasta la definición final del Nuevo Testamento, que asegura que Dios es amor. Lo podemos ver en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 8. Un principio absoluto, libre y relacional preside la realidad y el hombre, y desde el mundo se entiende no como un orden cósmico de la necesidad, sino como una historia. A la llamada de Dios, el hombre experimenta por primera vez un carácter libre, responsable, histórico, irrepetible de su individualidad. La misma revelación bíblica ofrece la conceptualización de esta situación dialogal del hombre con Dios, afirmando que fue creado como semejante a él. Eso está en Génesis capítulo 1 del 26 al 30. Y cuando la palabra del ofrecimiento divino se hace humano, el cristianismo reconocerá al hombre un valor absoluto como objeto del amor infinito y eterno de Dios que nace, vive y muere en cada hombre. Bueno, llegando al final, ¿cuál es la conclusión que podemos sacar sobre el personalismo cristiano? Dotándose del lenguaje propio para expresarse, el cristianismo ofreció el concepto de persona, una contribución inestable a una visión de hombre y una civilización humana. Ahora bien, el origen último de la palabra persona, por tenue que fuera, su significación inicial es la experiencia humana y la teología cristiana. Tuvo la audiencia de recoger la humilde expresión y aplicarla a la divinidad, dotándola de un nuevo y potente valor semántico. Este proceso no pudo ocurrir de no haberse percibido alguna analogía entre aquel válido significado antropológico de persona con el ser divino que trataba de conceptualizar. Y personalmente, se pasa de hablar de un hombre como persona y se cierra la circularidad del concepto. Se confirma definitivamente la analogía entre el hombre y Dios.
Bueno, sin más nada que decir, doy por concluida esta exposición. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí con nosotros.